Un asesinato. 1. En la estación de Progon Naya se celebraba el oficio de vísperas. Ante un gran icono, pintado vivamente sobre un fondo dorado, había una multitud de empleados de estación, con sus mujeres e hijos, así como leñadores y aserradores que trabajaban en las proximidades de la línea férrea. Todos estaban de pie, en silencio, hechizados con el brillo de las luces y el aullido de la ventisca que se había desatado de buenas a primeras, a pesar de encontrarse ya en vísperas de la Anunciación. Oficiaba el viejo sacerdote de Vedeniápino, cantaban el salmista y Matvei Terehov. El rostro de Matvei resplandecía de júbilo, cantaba y estiraba el cuello como si quisiera echar a volar. Cantaba con voz de tenor y con esa misma voz también rezaba el canon, con dulzura y convicción. Mientras cantaban, la voz del arcángel agitaba la mano como un chantre y, esforzándose por sintonizar con la apagada voz debajo del anciano sacristán, creaba con su voz algo sumamente complejo y se veía en su rostro que experimentaba un gran placer. Pero el oficio de vísperas concluyó, todo el mundo se dispersó tranquilamente y el lugar volvió a quedarse oscuro y desierto, y sobrevino ese silencio que solo se da en las estaciones solitarias, en medio del campo o del bosque, cuando el viento aúlla levemente y no se oye nada más, y cuando se siente todo ese vacío alrededor, toda la angustia de la vida que fluye con lentitud. Matvei vivía cerca de la estación, en la taberna de su primo, pero no le apetecía irse a casa. Estaba sentado en la cantina, junto al mostrador, y contaba a media voz. En la fábrica de azulejos teníamos un coro, y debo decirle que, aunque éramos unos simples artesanos, cantábamos como Dios manda, primorosamente. A menudo nos invitaban a la ciudad y, cuando el vicario, Monseñor Joan, decidía oficiar en la iglesia de la Trinidad, los cantores del episcopado cantaban en el Crirus derecho y nosotros en el izquierdo, aunque la ciudad se quejaban de que cantábamos demasiado tiempo. Los de la fábrica alargan las notas, decían. Es verdad que el oficio de San Andrés y la alabanza los empezábamos antes de las 7 y terminábamos después de las 11, de modo que muchas veces para cuando estábamos de vuelta en la fábrica ya eran casi la 1. Aquello sí que estaba bien, exclamó Matvei. Muy bien incluso, Sergei Nikanórichi. En cambio aquí, en la casa paterna, no hay ninguna alegría. La iglesia más cercana está a 5 verstas y con esta salud tan frágil yo no puedo ir tan lejos. Y además allí no hay cantores. Y con esta familia que tengo no hay la menor tranquilidad. Todo el santo día hay que estar aguantando el ruido, las maldiciones, la suciedad. Todos bebemos de la misma taza, como los campesinos, y tomamos el eschi con cucarachas. Dios no me ha dado salud. De no ser por eso, hace ya tiempo que me habría marchado de aquí, Sergei Nikanórichi. Matvei Terehov aún no era viejo, rondaba los 45 años, pero tenía una expresión enfermiza, con el rostro lleno de arrugas y una barbita rala, transparente. Además, ya había encanecido por completo y eso le hacía parecer mucho mayor. Hablaba con voz débil, poniendo mucho cuidado al hacerlo, y al toser se agarraba el pecho, y en ese momento su mirada se tornaba inquieta y alarmada, como les ocurre a las personas muy aprensivas. Nunca acababa de explicar qué era lo que le dolía, pero le gustaba contar detenidamente cómo una vez, en la fábrica, había levantado un cajón muy pesado y había acabado derrengado, y cómo se le había formado una hernia que le había obligado a abandonar el trabajo en la fábrica de azulejos y regresar a su tierra. Ahora, ¿qué era eso de una hernia? No era capaz de explicarlo. Admito que no aprecio a mi primo, continuó, sirviéndose té. Es mayor que yo. Es un pecado censurar a los demás. Soy un hombre temeroso de Dios, pero no puedo soportarlo. Es altivo, severo, injurioso. Con sus parientes y empleados es un verdugo
y jamás se confiesa. El domingo pasado le pido con dulzura: hermano, ¿por qué no vamos a Pajómovo a misa? Y él: yo no voy, el pope de allí es un jugador empedernido. Y hoy no ha venido porque, según dice, el sacerdote de Vediniápino fuma y bebe vodka. Detesta el clero. Él mismo oficia la misa, y las horas, y las vísperas, y su hermana hace las veces de sacristán. Él: oremos. Y ella, con una vocecita muy fina, que parece una pava: Señor, ten piedad. Un pecado, eso es lo que es. No pasa un día sin que yo le diga: recapacite, hermano, arrepiéntase, hermano. Y él no me hace ni caso. Sergei Nikanoritch, el cantinero, sirvió 5 vasos de té y los llevó en una bandeja a la sala de espera de las señoras. Nada más entrar, se oyó un grito: ¿qué forma es esa de servir, cerdo asqueroso? ¡No tienes ni idea! Era la voz del jefe de estación. Se oyó un tímido murmullo, después otro grito, áspero y enojado: ¡largo de aquí! El cantinero volvió muy confuso. En un tiempo, los condes y los príncipes estaban encantados conmigo, comentó en voz baja. Y ahora, ya ve, no sé servir el té. Me ha insultado delante del sacerdote y de unas señoras. El cantinero Sergei Nikanoritch había tenido mucho dinero en otros tiempos, cuando estaba al frente de la cantina de una estación de primera clase en una capital de provincia donde se cruzaban 2 líneas férreas. En esa época vestía frac y llevaba un reloj de oro, pero los negocios le fueron mal, gastó todo su dinero en una vajilla lujosa, el personal le robó y las cosas se le fueron complicando poco a poco hasta que se trasladó a otra estación con menos movimiento. Allí le dejó a la mujer, llevándose consigo todo el dinero, y pasó a una tercera estación, aún peor, donde ya no se servían comidas calientes. De ahí pasó a una cuarta, trasladándose a menudo y cayendo cada vez más bajo, fue a parar finalmente a Progonnaya, donde solo ponía té y vodka barato, y como tapa servía unos huevos cocidos y un embutido duro que olía a alquitrán y que él mismo decía, en broma, que solo valía para una banda de música. Tenía una calva que le cubría toda la parte superior de la cabeza, unos ojos azules saltones y unas patillas espesas, velludas, que se atusaba frecuentemente con un peinecillo mirándose en un pequeño espejo. Los recuerdos del pasado lo atormentaban sin descanso. Era incapaz de habituarse al embutido de la banda de música, a las groserías del jefe de estación y a los aldeanos que siempre estaban regateando. Y es que, en su opinión, regatear en una cantina era tan inapropiado como hacerlo en una farmacia. Sentía vergüenza de su pobreza y su degradación, y esa vergüenza era ahora el elemento principal de su vida. Este año la primavera llega con retraso, decía Matvei, escuchando con atención. Mejor así, no me gusta la primavera. En primavera está todo embarrado, Sergei Nikanoritch. En los libros se puede leer: ya es primavera, cantan los pájaros, se pone el sol. Pero, ¿qué tiene eso de agradable? Un pájaro es un pájaro y se acabó. A mí lo que me gusta son las buenas compañías, poder escuchar a la gente, hablar un poco de religión o cantar a coro algo agradable. Pero los ruiseñores y las florecillas, que Dios los bendiga. Empezó otra vez a hablar de la fábrica de azulejos, del coro, pero Sergei Nikanoritch, que se sentía ofendido, no podía calmarse de ningún modo y no paraba de encogerse de hombros y de decir algo entre dientes. Matvei se despidió y se fue a casa. No había helado y ya goteaban los tejados, pero caían gruesos copos de nieve, giraban deprisa en el aire, formando unas nubes blancas que se perseguían unas a otras por la estela de la vía del tren, y el robledal, a ambos lados de la línea,
apenas iluminado por la luna que se ocultaba en lo alto, por detrás de las nubes, resonaba con un murmullo severo y prolongado. Cuando una recia tormenta sacude los árboles, ¡qué terribles son estos! Matvei caminaba por la carretera, junto a la vía, protegiéndose el rostro y las manos, y el viento le azotaba en la espalda. De pronto apareció un caballo pequeño, cubierto de nieve. Un trineo pasó raspando las piedras desnudas de la carretera y un campesino con la cabeza tapada, también el todo blanco, restalló el látigo. Matvei volvió la cabeza, pero ya no estaban ni el trineo ni el campesino, como si aquello no hubiera sido más que una visión, y apuró el paso, repentinamente asustado, a saber por qué. Allí estaba el paso a nivel y la casita oscura donde vivía el guarda. La barrera estaba levantada y a su lado se habían formado verdaderos montículos y las nubes de nieve giraban como las brujas en un aquelarre. En ese punto la vía férrea se cruzaba con un viejo camino que había sido importante en otros tiempos, tanto que todavía hablaban de la carretera para referirse a él. A la derecha, cerca del paso a nivel, al borde del camino, estaba la taberna de Terehov, una antigua venta. Allí por la noche siempre brillaba una luz. Cuando Matvei llegó a casa, en todas las habitaciones, hasta en el zaguán, había un fuerte olor a incienso. Su primo Yakov Ivanich aún estaba oficiando las vísperas. En el oratorio donde esto ocurría, en el rincón delantero, había una urna con unos viejos iconos con las cubiertas bañadas en oro, y tanto la pared de la derecha como la de la izquierda estaban decoradas con imágenes de estilo antiguo y moderno, algunas de ellas protegidas por urnas y otras sin protección. Sobre una mesa, tapada con un mantel que llegaba hasta el suelo, había una imagen de la Anunciación y a su lado una cruz de ciprés y un incensario. Una de las velas de cera ardían. Junto a la mesa había un atril. Al pasar por el oratorio, Matvei se detuvo y se asomó a la puerta. En ese momento, Yakov Ivanich estaba leyendo en el atril. Le acompañaba en la oración su hermana Aglaya, una vieja alta y enjuta que llevaba un vestido azul y un pañuelo blanco. También estaba la hija de Yakov Ivanich, Dashushka, una muchacha de unos 18 años, feucha, pecosa, descalza como de costumbre y con el mismo vestido que solía ponerse a la caída de la tarde cuando llevaba el ganado a abrevar. «Gloria a ti, que nos mostraste la luz», proclamó Yakov Ivanich como cantando, e hizo una profunda reverencia. Aglaya se apoyó la barbilla en una mano y rompió a cantar con una voz fina, estridente, lánguida, y en el piso de arriba, por encima del techo, resonaban también unas voces confusas que parecían amenazar o predecir alguna desgracia. Ese piso llevaba deshabitado mucho tiempo, desde que había ardido en un incendio. Las ventanas estaban selladas con tablas y tiradas por el suelo. Entre las vigas había unas cuantas botellas vacías. Ahora el viento golpeaba y zumbaba y parecía que alguien estuviera allí corriendo, tropezándose con las vigas. La mitad de la planta baja estaba ocupada por la taberna, en la otra residía la familia Terehov, así que, cuando los viajeros borrachos armaban jaleo en la taberna, en las habitaciones se oía hasta la última palabra. Matvei vivía al lado de la cocina, en una habitación con un gran horno en el que antes, cuando estaba allí la venta, horneaban el pan a diario. En esa misma habitación, detrás del horno, se acomodaba Dashushka, que no tenía cuarto propio. Allí de noche siempre cantaba un grillo y trajinaban los ratones. Matvei encendió una vela y se puso a leer un libro que le había tomado prestado al gendarme de la estación. Mientras estaba leyendo, la plegaria terminó y todos se fueron a la cama. Dashushka también se acostó. De inmediato se puso a roncar, pero al poco rato se despertó y dijo bostezando: «Tío Matvei, no deberías tener la vela encendida sin necesidad.
Esta vela es mía, replicó Matvei. La compré con mi dinero. Dashushka dio algunas vueltas en la cama antes de dormirse de nuevo. Matvei aguantó mucho rato levantado. No tenía ganas de acostarse y, al terminar la última página, sacó un lápiz de un baúl y escribió en el libro: Este libro lo leí yo, Matvei Terehov, y encuentro que es el mejor de todos los libros que he leído, por lo que expreso mi reconocimiento al suboficial del cuerpo de gendarmes de los ferrocarriles, Kuzmat Nikolayevich Zhukov, dueño de este libro inapreciable. Para él, hacer semejantes anotaciones en los libros ajenos era un deber de cortesía. 2. El mismo día de la Anunciación, después de despedir al tren correo, Matvei estaba sentado en la cantina tomando té con limón y contando sus historias. Le escuchaban el cantinero y el gendarme Zhukov. Debo advertirles, contaba Matvei, de que ya desde mi más temprana infancia he tenido inclinaciones religiosas. Con solo 12 añitos ya leía las epístolas en la iglesia y mis padres se alegraban mucho y cada verano iba con mi difunta madre de peregrinación. Mientras los demás chicos pasaban el tiempo cantando canciones y pescando cangrejos, yo no me alejaba de mi madre. Los mayores se felicitaban por mi conducta y a mí me encantaba ser tan bueno. Y cuando mi madre me dio su bendición para ir a trabajar a la fábrica, en los ratos libres me dedicaba a cantar de tenor en el coro y no había nada que me gustara más. Por descontado, no bebía vodka ni fumaba tabaco y llevaba una vida de castidad. Y ese modo de vida, como es bien sabido, no es del agrado del enemigo del género humano, y el maldito quiso perderme y empezó a nublarme el juicio, igual que le ocurre ahora a mi primo. En primer lugar, hice voto de no consumir los lunes ni carne ni leche, y de no comer carne ningún día. En general, a medida que pasaba el tiempo me fui volviendo más fantasioso. Para la primera semana de Cuaresma, hasta el sábado, los santos padres nos han ordenado una dieta de comida seca, si bien para los que trabajan y para los más débiles no es ningún pecado tomarse incluso una taza de té, pero yo no me llevaba una migaja a la boca hasta el mismo domingo, y después, en toda la Cuaresma, no me permitía ni una gota de aceite, y los miércoles y viernes no probaba bocado. Lo mismo hacía en los ayunos menores. En la vigilia de San Pedro, los empleados de la fábrica solían tomar sopa de pescado, mientras que yo, apartado de todos, me limitaba a chupar un poco de pan seco. Naturalmente, cada persona tiene una fuerza distinta, pero yo puedo decir de mí que los días de ayuno no se me hacían especialmente duros. De hecho, cuanto más empeño se pone, más fácil resulta. Solo se tiene hambre los primeros días, después te acostumbras, cada vez te cuesta menos y, la verdad, hacia el final de la primera semana ya no te molesta nada y sientes en las piernas un entumecimiento como si no estuvieras en la tierra sino en las nubes. Además de eso, me imponía toda clase de sacrificios. Me levantaba por las noches y me postraba de hinojos, arrastraba piedras pesadas de un lugar a otro, salía descalzo a la nieve y, claro, también llevaba cilicio. Solo que, andando el tiempo, en cierta ocasión estaba confesándome con un sacerdote y de pronto se me ocurrió pensar: este sacerdote está casado, come carne y fuma. ¿Cómo es que puede confesarme y qué poder tiene para absolverme de mis pecados si es más pecador que yo? Yo, cuando ayuno, hasta me guardo de tomar aceite, y él seguro que come esturión. Fui a otro sacerdote y éste, como hecho a propósito, estaba entrado en carnes, llevaba una sotana de seda con la que hacía frou-frou como las damas y también olía a tabaco. Fui a ayunar a un monasterio, pero tampoco allí mi corazón estaba en paz. Siempre tenía la sensación de que los monjes no vivían de acuerdo con las reglas.
Aparte de eso, nunca encontraba los oficios a mi gusto. En un sitio oficiaban demasiado rápido, en otro, por ejemplo, no cantaban la oración que tocaba, en otro el sacristán era gangoso. En ocasiones, que el Señor perdone a este pobre pecador, estaba yo en la iglesia y el corazón me palpitaba de ira. Pero, ¿qué plegaria era esa? Tenía la impresión de que los fieles no se persignaban como es debido y que tampoco prestaban la debida atención. Mirase a donde mirase, no veía más que borrachos, glotones, fumadores, lascivos, jugadores. Yo era el único que vivía según los preceptos. El astuto demonio no dormía. La cosa fue a peor. Dejé de cantar en el coro y ya no pisaba un templo. Estaba convencido de que yo era un hombre justo y de que la iglesia, con sus imperfecciones, no estaba hecha para mí. Así pues, como el ángel caído, llegué a envanecerme en mi orgullo de una forma increíble. Después de eso, empecé a pensar en cómo podría poner en pie mi propia iglesia. Le alquilé un cuartucho a una burguesa sorda, lejos del centro, junto al cementerio, y preparé un oratorio, como el de mi primo, solo que en el mío había además postigos y un incensario de verdad. En el oratorio observaba la regla del sagrado monte Athos. Cada día los maitines empezaban puntualmente a medianoche y con ocasión de las 12 fiestas principales, el oficio de vísperas duraba unas 10 horas y a veces hasta 12. De todos modos, aunque la regla permite que los monjes estén sentados durante el canto de los salmos y la lectura de las sagradas escrituras, yo pretendía ser mejor que los monjes y estaba todo el tiempo de pie. Leía y cantaba despacio, alargando las notas, con lágrimas y suspiros, alzando los brazos. Y después de orar, sin dormir, me iba derecho al trabajo, y además siempre estaba rezando en la fábrica. Bueno, pues la noticia corrió por toda la ciudad. Matvei es un santo. Matvei cura a los enfermos y a los trastornados. Yo, por supuesto, no curaba a nadie, pero ya se sabe que en cuanto aparece un cisma o una falsa doctrina, el género femenino no da tregua. Acuden como las moscas a la miel. Empezaron a visitarme toda clase de mujeres casadas y solteronas. Se postraban a mis pies, me besaban las manos y gritaban que yo era santo y cosas por el estilo, y una vio incluso una aureola sobre mi cabeza. Se quedó pequeño el oratorio, alquilé un cuarto más grande y aquello se convirtió en una verdadera Babel. El demonio se apoderó de mí definitivamente y tapó la luz de mis ojos con sus sucias pezuñas. Todos perdimos la cabeza. Yo leía mientras las mujeres y las solteronas cantaban, y después de pasarse más de un día de pie, sin comer ni beber en mucho tiempo, les entraban de pronto unos temblores febriles. En esos momentos les daba por gritar, primero una, luego otra. Era algo terrible. Yo también me ponía a temblar como el judío en la sartén, a saber por qué, y las piernas me empezaban a dar brincos. Era realmente extraño. Sin querer, nos poníamos a dar saltos y a agitar los brazos, y después de eso venían los gritos, los chillidos, todos bailábamos y corríamos persiguiéndonos, corríamos hasta caer rendidos, y de esta forma, en medio de una locura salvaje, me daba a la fornicación. El gendarme se echó a reír, pero al advertir que era el único que se había reído, se puso serio y dijo: «Eso es molocanismo. Según he leído, en el Cáucaso son todos así». «Pero no me mató un rayo», continuó Matvei persignándose ante el icono y moviendo los labios. «Seguro que mi pobre madre había estado rezando por mí en el otro mundo, cuando en la ciudad todo el mundo ya me tenía por santo y hasta las damas y los caballeros empezaban a venir a mi casa en secreto en busca de consuelo. Fui una vez a ver a nuestro patrón, Opsi Berlamich, a pedirle perdón, pues era el día del perdón, y él entonces cerró la puerta con la aldabilla
y nos quedamos los dos solos, cara a cara, y empezó a reprenderme. Y debo aclararles que Opsi Varlamich era un hombre sin instrucción, pero con buena cabeza, y todos le obedecían y temían, porque era estricto, temeroso de Dios y trabajador. Fue alcalde y prefecto de la ciudad unos 20 años e hizo mucho bien. La calle Novo-Moskovskaya la cubrió toda de gravilla, pintó la catedral y decoró las columnas, imitando Malaquita. Total, que cerró la puerta y me dijo: «Hace ya tiempo que quería vérmelas contigo, sinvergüenza. ¿Tú te crees que eres un santo? Pues no, tú no eres ningún santo, sino un apóstata, un hereje y un bandido». Y siguió. No soy capaz de reproducir sus palabras, tan bien dichas, tan inteligentes como si fueran por escrito y tan conmovedoras. Estuvo hablando unas 2 horas. Me llegó muy hondo, me abrió los ojos. Yo no me cansaba de escucharle y rompí a llorar. Y él me decía: «Tienes que ser un hombre corriente, come, bebe, viste y reza como los demás, pues todo lo que se sale de lo corriente viene del demonio. Ese cilicio tuyo es del demonio, tus ayunos son del demonio, tu oratorio es del demonio, todo eso no es más que orgullo». Al día siguiente, lunes de pureza, Dios dispuso que cayera enfermo. Me deslomé y me llevaron al hospital. Sufría horriblemente, lloraba con amargura y temblaba. Pensaba que, para mí, había un camino que iba derecho del hospital al infierno, y estuve al borde de la muerte. Medio año padecí en mi lecho de enfermo y, en cuanto me dieron el alta, lo primero que hice fue ayunar como es debido y volví a ser un hombre. Osip Varlamich, cuando me mandó para casa, no dejaba de exhortarme: «Recuerda, Matvey, que todo lo que se sale de lo corriente viene del diablo». Y desde entonces yo como y bebo igual que los demás y rezo igual que los demás. Y si resulta que un sacerdote huele a tabaco o a vino, yo no me atrevo a censurarlo, porque también el sacerdote es un hombre corriente. Y cada vez que oigo decir que en la ciudad o en una aldea ha aparecido un santo que no come en semanas y se rige por sus propias reglas, yo ya sé quién está detrás de eso. Esta es la historia de mi vida, señores. Ahora yo, como hacía conmigo Opsi Varlamich, no hago más que exhortar a mi primo y a mi prima y los reprendo, pero soy como la voz que clama en el desierto. Dios no me ha concedido ese don. Por lo visto, la historia de Matvey no había impresionado mucho a sus oyentes. Sergei Nikanórych no dijo nada y empezó a recoger las tapas del mostrador, y el gendarme se puso a hablar de lo rico que era el primo de Matvey, Yako Ivanich. «Tendrá por lo menos unos 30,000, dijo. Al gendarme Shukov, un hombre pelirrojo, de rostro rollizo, los carrillos le temblaban al caminar, de aspecto saludable, bien alimentado, le gustaba rellanarse en el asiento, poniendo una pierna encima de la otra, cuando no estaba en presencia de sus superiores. Mientras conversaba, se mecía y silbaba despreocupadamente, y en esos momentos su rostro tenía una expresión satisfecha, saciada, como si acabara de comer. Se ganaba bien la vida y siempre hablaba de dinero con aire de experto. Era corredor de comercio y, cuando alguien necesitaba vender unas tierras, un caballo o un carruaje de segunda mano, acudía a él. «Sí, unos 30,000, es muy posible», convino Sergei Nikanórych. «Su abuelo», dijo dirigiéndose a Matvey, «tenía una fortuna colosal. Colosal. Todo se lo dejó a su padre y a su tío. Su padre murió joven y su tío se quedó con todo,
y después pasó a manos de Jako Ivanich, como es natural. Mientras usted se dedicaba a ir de peregrinación con su madre y a cantar de tenor en la fábrica, aquí no perdieron el tiempo en su ausencia. A usted le corresponden unos 15.000, dijo el gendarme, balanceándose. La taberna es de los dos, ya sabe, y el capital también es de los dos. Sí, yo, en su lugar, hace ya tiempo le habría llevado a juicio. Le habría llevado a juicio sin dudarlo y, entre tanto, mano a mano, le habría machacado la jeta. A Jako Ivanich no le tenían ninguna simpatía porque, cuando alguien tiene unas creencias diferentes a las de los demás, hasta la gente indiferente en materia de fe se pone nerviosa, y el gendarme era el que menos simpatía le tenía, porque él también se dedicaba a la venta de caballos y carruajes usados. A usted no le apetece llevar a su primo a juicio porque ya tiene suficiente dinero, le dijo el cantinero a Matvey, mirándolo con envidia. ¡Qué suerte! Los que tienen recursos. Yo, en cambio, seguro que me muero sin salir de pobre. Matvey empezó a asegurar que él no tenía dinero, pero Sergei Nikanórichi ya no le estaba escuchando. Le habían asaltado los recuerdos del pasado y de los insultos que tenía que soportar a diario. La calva se le cubrió de sudor, se puso colorado y empezó a parpadear. «¡Perra vida!», dijo enojado y arrojó el embutido al suelo. 3. Contaban que la venta la había construido, aún en tiempos de Alejandro I, cierta viuda que se había instalado en ella con su hijo, llamada Avdotia Tejerova. A los que pasaban por delante en coche de posta, sobre todo en las noches de luna, el aspecto de aquel patio oscuro con el cobertizo y los portones permanentemente cerrados les producía una invariable sensación de melancolía y desasosiego, como si morasen en ese patio brujos o bandidos, y una vez que pasaban la venta los cocheros, siempre volvían la vista atrás y fustigaban los caballos. Quienes se detenían lo hacían de mala gana, pues los patrones no eran nada amables y cobraban caro a los viajeros. El patio estaba embarrado hasta en verano. En el fango se revolcaban unos cerdos grasientos, enormes, y deambulaban por allí unos caballos sin ronzales, con los que los Terehov chalaneaban, y a menudo sucedía que los caballos, aburridos, se escapaban del patio y galopaban por el camino como si estuvieran rabiosos, asustando a los peregrinos. En aquel tiempo había mucho movimiento, circulaban largas recuas con mercancías y no eran raros los incidentes, como el ocurrido hacía unos 30 años, cuando unos arrieros enojados se enzarzaron en una pelea y mataron a un mercader que estaba de paso. Aún puede verse una cruz encorvada a media versta del establecimiento. Por allí pasaban las troicas del servicio postal con sus campanillas y las grandes diligencias señoriales, y los rebaños de ganado avanzaban entre mugidos y nubes de polvo. Cuando tendieron la vía férrea, lo único que había al principio en ese lugar era un apeadero, apenas un simple apartadero, pero unos 10 años más tarde se construyó la actual estación de Progonnaya. El tráfico por el viejo camino postal cesó casi por completo y ya solo pasaban por él los hacendados y campesinos locales, así como grupos de trabajadores en primavera y otoño. La venta se transformó en una taberna. El piso superior ardió en un incendio, el tejado se puso amarillo con la herrumbre, el cobertizo se derrumbó poco a poco, pero en el barro del patio siguieron revolcándose aún los cerdos grasientos, enormes, rosados, repulsivos. Como antes, los caballos se escapaban en ocasiones del patio y, rabiosos, con las colas alzadas, se lanzaban al galope por el camino. En la taberna vendían té, heno y harina, así como vodka y cerveza, para consumir allí o para llevar. Las bebidas alcohólicas las vendían con discreción, ya que nunca tuvieron licencia. Los Terehov, en general,
Siempre se distinguieron por su religiosidad, por lo que incluso se ganaron el apodo de los santurrones, pero tal vez porque vivían aislados como osos, evitaban a la gente y les gustaba llegar a sus propias conclusiones, eran dados a las fantasías y a los titubeos en materia de fe, y casi cada generación había tenido una forma particular de creer. La abuela Advotia, la que había construido la venta, era una vieja creyente, pero su hijo y sus dos nietos, los padres de Matvey y Jacob, frecuentaban la iglesia ortodoxa, recibían en su casa al clero y rezaban ante los nuevos iconos con la misma devoción que ante los viejos. El hijo dejó en la vejez de comer carne y se impuso a sí mismo un abnegado voto de silencio por considerar un pecado cualquier conversación, y los nietos tenían la peculiaridad de que no interpretaban las escrituras de un modo sencillo, sino que siempre estaban buscando en ellas un sentido oculto y afirmaban que cada palabra sagrada debía encerrar algún secreto. El bisnieto de Advotia, Matvey, luchó desde la infancia contra las fantasías y a punto estuvo de sucumbir. El otro bisnieto, Jaco Ivanich, era ortodoxo, pero después de la muerte de su mujer dejó de pronto de acudir a la iglesia y le dio por rezar en casa. Siguiendo su ejemplo, se descarrió también su hermana Aglaya. Ella tampoco iba a la iglesia ni dejaba ir a Dasyuka. De Aglaya contaban, además, que en sus años jóvenes había frecuentado las reuniones de los flagelantes de Vedeniápino y que seguía siendo una flagelante en secreto, y por eso andaba con un pañuelo blanco. Jaco Ivanich era 10 años mayor que Matvey. Era un viejo muy apuesto, alto, con una ancha barba canosa que le llegaba casi hasta la cintura y unas cejas tupidas que le daban a su rostro una expresión severa, incluso maligna. Solía llevar una poddiovska larga de un paño o una pelliza negra de piel vuelta, y en general procuraba vestirse de un modo limpio y decente. Llevaba chanclos hasta cuando no llovía. No frecuentaba la iglesia porque, en su opinión, en ella no se cumplían los preceptos con todo rigor y porque los sacerdotes tomaban vino a deshora y fumaban tabaco. En su casa leía y cantaba con Aglaya a diario. En Vedeniápino no leían el cano completo en los maitines y no oficiaban las vísperas ni siquiera en las grandes fiestas. En cambio, él leía en su casa todo lo que estaba prescrito para cada día, sin saltarse ni una línea y sin apurarse, y en su tiempo libre leía en voz alta las vidas de los santos, y en su existencia cotidiana se remitía a los preceptos con todo rigor. Así, si algunos días de Cuaresma estaba permitido el vino, por el esfuerzo de la vigilia, él tomaba vino sin falta, aunque no tuviera ganas. Si leía, cantaba, quemaba incienso y ayunaba, no lo hacía con ánimo de obtener de Dios ciertos bienes, sino porque así estaba estipulado. El hombre no podía vivir sin fe, y la fe debía expresarse de manera apropiada, año tras año, día tras día, de acuerdo con un orden establecido, para que todas las mañanas y todas las noches el hombre se dirigiera a Dios con las palabras precisas y con las ideas que convenían a ese día y a esa hora. Había que vivir y, por tanto, también rezar exactamente como quería Dios, y por eso cada día había que leer y cantar exclusivamente aquello que complacía a Dios, es decir, lo que estipulaban los preceptos. Así, el primer capítulo de San Juan había que leerlo solo el día de Pascua, y entre la Pascua y la Ascensión no se podía cantar en verdad es justo y cosas así. La conciencia de ese orden y de su importancia le producía a Jaco Ivanich durante las oraciones un inmenso placer, cuando no tenía más remedio que violar ese orden, por ejemplo, porque tenía que viajar a la ciudad para adquirir mercancías o ir al banco, le remordía la conciencia y se sentía desdichado. El primo Matvey,
que había llegado de la fábrica inesperadamente y se había instalado en la taberna como si estuviera en su propia casa, empezó a perturbar el orden desde los primeros días. No quería rezar con ellos, comía y tomaba té cuando no convenía, se levantaba tarde, tomaba leche los miércoles y los viernes pretextando que estaba delicado de salud. Casi a diario, cuando estaban rezando, se presentaba en el oratorio y gritaba: «Recapacite, hermano, arrepiéntase, hermano». Esas palabras ponían furioso a Jakub Ivanich, y Aglaya no podía controlarse y empezaba a maldecir. O por la noche, con mucha cautela, Matvei entraba en el oratorio y decía en voz baja: «Hermano, sus oraciones no complacen a Dios, pues está escrito: vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Pero ustedes practican la usura y venden vodka. Arrepiéntanse». En las palabras de Matvei, Jacob veía únicamente la excusa habitual de los hombres vacíos e indolentes que hablan del amor al prójimo, de la reconciliación con nuestros hermanos y esa clase de cosas, sencillamente para evitar orar, ayunar y leer los libros sagrados, y que manifiestan su desprecio por el lucro y los intereses solo porque no les gustaba trabajar, ya que, naturalmente, ser pobre, no ahorrar y no hacer acopio de nada resulta mucho más fácil que ser rico. Pero, con todo, estaba intranquilo y ya no podía rezar como antes. En cuanto entraba al oratorio y abría el libro, empezaba a temer que en cualquier momento pudiera entrar su primo a molestarlo y, en efecto, Matvei no tardaba en presentarse y gritaba con voz trémula: «Recapacite, hermano. Arrepiéntase, hermano». La hermana maldecía y Jacob se ponía hecho una furia y gritaba: «¡Fuera de mi casa!». A lo que Matvei replicaba: «Esta casa es de los dos». Jacob empezaba de nuevo a leer y cantar, pero ya no conseguía serenarse y, sin reparar en ello, se quedaba pensativo delante del libro, aunque consideraba que las palabras de su primo eran una bobada. Por alguna razón, en los últimos tiempos había empezado a obsesionarle la idea de que es muy difícil para el rico entrar en el reino de los cielos, y se acordaba de que hacía 3 años había hecho un magnífico negocio comprando un caballo robado y de que en cierta ocasión, cuando aún vivía su difunta esposa, un borracho había muerto en su taberna por culpa del vodka. Últimamente no dormía por las noches, tenía el sueño muy ligero y podía oír a Matvei, que también estaba despierto y suspiraba con frecuencia, echando de menos su fábrica de azulejos, y, mientras daba vueltas en la cama, Jacob se acordaba del caballo robado, del borracho y de las palabras del Evangelio sobre el camello. Era como si hubiesen vuelto sus delirios y, ni hecho a propósito, a pesar de que ya estaban a finales de marzo, nevaba todos los días y el bosque resonaba como en pleno invierno y parecía increíble que la primavera pudiera llegar alguna vez. Ese tiempo predisponía al aburrimiento, a las peleas, al odio, y de noche, cuando el viento zumbaba sobre el techo, era como si alguien estuviera viviendo arriba en el piso vacío, y los delirios le abrumaban, la cabeza le ardía y no tenía ganas de dormir. 4. La mañana del lunes santo, Matvei oyó desde su habitación cómo Dashuka le decía a Aglaya: «El tío Matvei me dijo hace poco que no hacía falta ayunar». Matvei recordó la conversación que había tenido la víspera con Dashuka y de pronto se sintió ofendido. «Muchacha, no peques», dijo con voz gimiente como un enfermo. «Los ayunos son muy necesarios. El mismo Señor ayunó 40 días. Lo único que te dije fue que a una mala persona el ayuno no le sirve de provecho».
Tú escucha a esos de la fábrica, esos sí que te pueden enseñar lo que es bien, comentó Aglaya en tono burlón mientras fregaba el suelo. En los días laborales solía fregar los suelos y siempre estaba enfadada con todo el mundo. Ya se sabe cómo ayunan en la fábrica. Así que pregúntale a tu tío, pregúntale por su queridita, que te cuente cómo con ella, con esa mala víbora, se atiborraba de leche en los días de ayuno. Se atreve a dar lecciones a los demás, pero él ya se ha olvidado de esa víbora. Y pregúntale a quién le ha dejado su dinero. ¿A quién? Matvey había ocultado con sumo cuidado, como si fuera una herida infectada, que, en aquel periodo de su vida en que daba saltos y corría durante la oración con jóvenes y viejas, se había liado con una burguesa y había tenido un hijo con ella. Al marcharse a casa, le había entregado a esa mujer todo lo que había ahorrado en la fábrica y había tenido que pedirle prestado a su patrón para el viaje, y ahora solo le quedaban unos cuantos rublos que se gastaba en té y velas. Su queridita le había comunicado más tarde que el niño había muerto y le preguntaba en aquella carta qué debía hacer con el dinero. La carta la había traído de la estación El Brasero. Aglaya la había interceptado y la había leído, y desde entonces no pasaba un día sin que le echase en cara a Matvey lo de su queridita. «Una broma, 900 rublos», continuó Aglaya. «Le diste 900 rublos a esa víbora desconocida, a esa yegua fabril, así revientes». Estaba desatada y gritaba en tono estridente. «No dices nada. Te haría pedazos, maldito. 900 rublos, ni que fuera un triste copec. Podía habérselos dejado a Dashushka, a alguien de tu sangre, no a una desconocida, o, si no, haberlos mandado a Beliov, a las pobres huérfanas de María. Así no se habría atragantado esa víbora tuya, 3 veces maldita, anatema, diablesa, que nunca llegue a ver la clara luz del día». Yakov Ivanich la llamó con un grito. Ya tocaba empezar el rezo de las horas. Aglaya se lavó, se puso un pañuelo blanco y acudió serena, humilde, al oratorio de su amado hermano. Cuando hablaba con Matvey o servía té a los aldeanos en la taberna, era una vieja flaca, maliciosa, perspicaz, pero en el oratorio tenía un rostro puro y tierno, parecía más joven, se inclinaba con afectación y hasta fruncía los labios. Yakov Ivanich empezó la lectura de las horas en voz baja y con tristeza. Como siempre, leía en Cuaresma. Tras leer un poco se detuvo, prestando oídos al sosiego que había en toda la casa, y después continuó leyendo, con una sensación de placer. Juntaba las manos para orar, ponía los ojos en blanco, sacudía la cabeza, suspiraba, pero de pronto se oyeron unas voces. El gendarme y Sergei Nikanorovich habían venido a visitar a Matvey. A Yakov Ivanich le daba vergüenza leer en voz alta y cantar cuando había extraños en la casa, y ahora, al oír las voces, empezó a leer en un susurro y con lentitud. En el oratorio se oía el cantinero. «El tártaro de Schepovo vende su negocio por 1.500. Se le pueden pagar 500 ahora y entregarle una letra de cambio por el resto. Así pues, Matvey Vasilich, le pido que tenga la amabilidad de prestarme esos 500 rublos. Le pagaré un 2% mensual». «Si no tengo dinero», dijo Matvey sorprendido. «No tengo dinero». «Un 2% mensual le vendría como caído del cielo», le explicaba el gendarme. «En cambio, si se guarda su dinero, se lo van a comer las polillas y usted no saca nada». Después los visitantes se marcharon y se hizo el silencio, pero en cuanto Yakov Ivanich empezó a leer en voz alta y a cantar de nuevo, detrás de la puerta se oyó una voz.
Hermano, présteme un caballo para ir a Bedeniápino. Era Matvei, y Jacob volvió a sentirse intranquilo. ¿Y en cuál va a ir?, preguntó después de pensárselo. El vallo lo ha cogido el peón para llevar un cerdo, y en el potro pienso ir yo mismo a Chuteikino en cuanto termine. Hermano, ¿y por qué puede usted disponer de los caballos y yo no?, preguntó Matvei con irritación. Porque yo no voy de paseo, sino por cuestión de negocios. Los bienes los tenemos en común, de modo que los caballos son de los dos, y usted tendría que entenderlo, hermano. Se hizo el silencio. Jacob no siguió con la oración, sino que esperaba que Matvei saliera por la puerta y se alejara. Hermano, decía Matvei, yo soy un hombre enfermo, no deseo poseer bienes. Dios sabe que puede usted disponer de ellos, pero deme al menos una pequeña parte para alimentarme en mi enfermedad. Démela y me iré. Jacob callaba. Estaba ansioso por librarse de Matvei, pero no podía darle nada, ya que todo lo tenía invertido en el negocio. Además, en toda la historia de la familia Terehov no se conocía un solo ejemplo de reparto entre parientes. Repartir equivalía a arruinarse. Jacob seguía callado, a la espera de que se fuera Matvei, y miraba a su hermana, temeroso de que se entrometiera y se repitiera una discusión como la de esa misma mañana. Cuando por fin Matvei se fue, continuó leyendo, pero ya no disfrutaba. Le pesaba la cabeza y se le nublaban los ojos por culpa de las reverencias hasta el suelo, y le cansaba escuchar su propia voz, desmayada, sin fuerza. Cada vez que experimentaba semejante decaimiento por las noches, lo achacaba a sus dificultades para dormir, pero de día se asustaba y empezaba a tener la sensación de que los demonios se le sentaban en la cabeza y los hombros. Tras acabar de cualquier manera el rezo de las horas, Jacob, insatisfecho y enojado, se dirigió a Chuteikino. El otoño anterior, unos trabajadores habían excavado una zanja de deslinde cerca de Progonnaya y habían consumido en la taberna por valor de 18 rublos, y ahora le tocaba localizar al contratista en Chuteikino y cobrarle ese dinero. Entre el calor y las ventiscas, el camino se había deteriorado, estaba todo oscuro y lleno de baches, y en algunos sitios ya se estaba hundiendo. En los bordes, la nieve se había asentado por debajo del nivel del camino, de modo que tenía que conducir como por un estrecho terraplén, y resultaba muy difícil desviarse cada vez que le salía alguien al paso. Desde por la mañana el cielo estaba cubierto y soplaba un viento húmedo. Una larga hilera de trineos venía en dirección contraria. Eran aldeanas transportando ladrillos. Jacob tuvo que desviarse del camino. Su caballo se hundió en la nieve hasta la panza. El trineo sin control se ladeó a la derecha y él tuvo que inclinarse hacia la izquierda para no caerse. Y así estuvo mientras la hilera pasaba lentamente a su lado. A través del viento pudo oír cómo crujían los trineos y respiraban los jamelgos, y cómo las mujeres decían de él: «Ahí va uno de los santurrones». Una de ellas, mirando con lástima a su caballo, dijo rápidamente: «Parece que la nieve va a aguantar hasta San Jorge. Están deslomados». Jacob estaba sentado en una posición incómoda, encorvado, con los ojos entrecerrados por el viento, mientras seguían pasando fugazmente ante él caballos y rojos ladrillos. Tal vez por eso, porque se sentía incómodo y le dolía el costado, de repente se enfadó y el asunto por el que viajaba dejó de parecerle importante, y pensó que podría mandar a su peón al día siguiente a Chuteikino. De nuevo, por alguna razón, como en la pasada noche de insomnio, recordó las palabras relativas al camello, y después le vinieron a la cabeza distintos recuerdos. El campesino aquel que le había vendido el caballo robado, el borracho,
las aldeanas que le dejaban samovares en prenda. Naturalmente, todos los comerciantes tratan de obtener el máximo beneficio, pero Jacob ya estaba cansado de dedicarse a los negocios, tenía ganas de alejarse de aquella rutina y le deprimía recordar que esa misma tarde aún tenía que leer el rezo de vísperas. El viento le golpeaba el rostro y le susurraba en el cuello del abrigo, y le parecía como si le inspirase todas aquellas ideas, trayéndoselas desde los extensos campos blancos. Mirando los campos que conocía desde la infancia, Jacob recordó que había tenido esa misma inquietud y esas mismas ideas en sus años mozos, cuando los sueños se habían apoderado de él y su fe había flaqueado. Le aterraba quedarse solo en el bosque. Dio media vuelta y se puso a seguir con calma la hilera de trineos, y las mujeres se reían y decían: «El santurrón ha dado la vuelta». En casa, con motivo del ayuno, no habían cocinado nada ni habían sacado el samovar, y eso hacía que el día pareciera muy largo. Hacía ya un buen rato que Jakov Ivanich había encerrado el caballo en el establo y había mandado la harina a la estación, y había empezado a leer los salmos en un par de ocasiones, pero todavía quedaba mucho hasta la noche. Aglaya ya había lavado sus suelos y, sin nada más que hacer, estaba ordenando su baúl, que tenía la tapa forrada por dentro con etiquetas de botellas. Matvei, hambriento y triste, tan pronto se sentaba a leer como se acercaba a la estufa holandesa y examinaba detenidamente los azulejos que le recordaban a la fábrica. Dashuka dormía. Más tarde se despertó y llevó el ganado a abrevar. Mientras sacaba agua del pozo, se le rompió la cuerda y el cubo cayó al agua. El peón se puso a buscar un bichero para sacar el cubo, mientras Dashuka, descalza, con los pies enrojecidos como los de un ganso, iba detrás de él por la nieve embarrada, repitiendo: «Está muy hondo». Quería decir que el pozo era más profundo de lo que podía alcanzar el bichero, pero el peón no le entendía y ella, evidentemente, acabó hartándolo, ya que de pronto él se dio la vuelta y la abroncó con muy malas palabras. Jakov Ivanich, que salía al patio en ese momento, oyó a Dashuka responder al brasero con una extensa retahíla de improperios de lo más selecto que sólo había podido aprender en la taberna con los campesinos borrachos. «Pero, ¿qué dices tú, desvergonzada?», le gritó, e incluso llegó a asustarse. «¿Qué palabras son esas?». Y ella miraba a su padre perpleja, con estupor, sin entender por qué no podían pronunciarse esas palabras. A Jacob le entraron ganas de echarle un sermón, pero le pareció tremendamente salvaje y primitiva, y por primera vez en todo el tiempo que llevaba a su lado, cayó en la cuenta de que ella no tenía ninguna fe, y aquella existencia en el bosque, en la nieve, con los campesinos borrachos, entre insultos, le pareció tan salvaje y primitiva como la muchacha y, en lugar de echarle un sermón, hizo un gesto con la mano y volvió a la habitación. En ese momento se presentaron de nuevo el gendarme y Sergei Nikanórych, que venían a ver a Matvei. Jakov Ivanich pensó que esos hombres tampoco tenían ninguna fe y que eso no les inquietaba lo más mínimo, y la vida empezó a parecerle extraña, absurda y oscura como la de los perros. Se puso a pasear sin gorro por el patio, después salió al camino y echó a andar, apretando los puños. En ese momento empezaron a caer gruesos copos de nieve. La barba se le agitaba al viento y movía la cabeza como si algo le pasara en ella y en los hombros, como si llevara a cuestas unos demonios, y le parecía que quien andaba no era él, sino una especie de fiera enorme, terrible, y que, si le daba por gritar, su voz se extendería como un rugido por todo el campo, por todo el bosque, asustando a todo el mundo.
5. Cuando volvió a casa, el gendarme ya se había marchado, pero el cantinero estaba en la habitación de Matvei haciendo cuentas con el ábaco. Solía ir a la taberna con frecuencia, casi a diario. Antes iba a visitar a Jakov Ivanich, en los últimos tiempos a Matvei. Siempre estaba echando cuentas, con el rostro tenso y sudoroso, o pidiendo dinero, o bien se ponía a contar, alisándose las patillas, como en otros tiempos, en la estación de primera clase, preparaba ponches para los oficiales y él, personalmente, servía sopa de esturión en los banquetes de gala. Lo único que le interesaba en este mundo eran las cantinas, y solo sabía hablar de comidas, vajillas y vinos. Una vez, al servirle el té a una mujer joven que le estaba dando el pecho a un niño, deseando decirle algo agradable, se expresó de esta guisa: el pecho de la madre es como la cantina para el niño. Mientras manejaba el ábaco en la habitación de Matvei, le pedía dinero, le decía que ya no podía vivir en Progónnaia y se lo repitió varias veces en tal tono que parecía que fuera a echarse a llorar. ¿A dónde voy yo ahora? ¿A dónde voy? Dígamelo usted, si es tan amable. Entonces Matvei se dirigió a la cocina y empezó a pelar unas patatas hervidas que seguramente había escondido la víspera. Reinaba el silencio y a Jakov Ivanich le dio la impresión de que el cantinero se había marchado. Pasaba ya la hora de empezar el rezo de vísperas. Llamó a Aglaya y, creyendo que no había nadie en casa, rompió a cantar sin inhibiciones, en voz alta. Cantaba y leía, pero mentalmente pronunciaba otras palabras. Señor, perdónanos. Señor, sálvanos. Una tras otra, sin cesar, hacía profundas reverencias como si deseara quedarse exhausto y sacudía la cabeza de tal modo que Aglaya lo miraba con asombro. Temía que entrara Matvei y estaba seguro de que acabaría entrando y sentía una rabia que no conseguía dominar ni con la oración ni con las continuas reverencias. Matvei abrió la puerta con mucha precaución y entró en el oratorio. «Es pecado, y qué pecado», le dijo en tono de reproche y suspiró. «Arrepiéntase, hermano, recapacite». Jakov Ivanich, apretando los puños, sin mirarlo, para no pegarle, salió sin demora del oratorio, sintiéndose una fiera enorme, terrible, igual que un rato antes en el camino. Atravesó el zaguán y se dirigió a la estancia gris, sucia, saturada de neblina y humo, donde los campesinos solían tomar té. Aquí estuvo un buen rato paseando de una esquina a la otra, pisando fuerte, tanto que la vajilla tintineaba en los estantes y las mesas temblaban. Tenía ya muy claro que estaba insatisfecho con su fe y no era capaz de rezar como antes. Debía arrepentirse, recapacitar, sentar la cabeza, vivir y rezar de otra forma. Pero rezar, ¿cómo? Y si no era más que una tentación del demonio y nada de eso era necesario. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Quién podría aconsejarle? ¡Qué desamparo! Se detuvo y, llevándose las manos a la cabeza, se puso a pensar, pero la proximidad de Matvei le impedía reflexionar con serenidad y rápidamente volvió a la vivienda. Matvei estaba sentado en la cocina ante una escudilla de patatas, comiendo. Allí mismo, cerca del horno, estaban frente a frente Aglaya y Dashuka, devanando la madeja. Entre el horno y la mesa a la que estaba sentado Matvei habían colocado una tabla de planchar sobre la cual había una plancha fría. «Hermana», pidió Matvei, «deme un poco de aceite». «¿Quién toma aceite en un día como este?», preguntó Aglaya. «Yo, hermana. No soy monje, sino lego, y como estoy delicado de salud, no solo puedo tomar aceite, sino incluso leche». «Sí, en la fábrica todo se permite». Aglaya
Tomó del estante una botella con aceite de ayuno y, golpeando con rabia, la depositó delante de Matvei. Tenía una sonrisa maliciosa, señal evidente de que se regocijaba al verlo pecar así. Pues yo te digo que no puedes beber aceite, le gritó Jacob. Aglaya y Dashuka se estremecieron y Matvei, como si no hubiera oído, se echó aceite en la escudilla y siguió comiendo. Te digo que no puedes tomar aceite, gritó Jacob aún más fuerte. Se puso todo rojo y, de pronto, agarró la escudilla, la levantó por encima de su cabeza y la estampó contra el suelo con todas sus fuerzas, haciéndola añicos. No te atrevas a hablar, gritó con voz enfurecida, aunque Matvei no había dicho una sola palabra. No te atrevas, repitió y golpeó la mesa con el puño. Matvei palideció y se levantó. Hermano, dijo sin dejar de masticar. Recapacite, hermano. Largo de mi casa en este mismo instante, gritó Jacob. Le resultaba repulsivo el rostro arrugado de Matvei, su voz, las migajas en sus bigotes y el hecho de que estuviera masticando. Largo, he dicho. Hermano, cálmese. Es usted presa de un orgullo diabólico. ¡Cállate! Jacob pateó. ¡Lárgate, diablo! Usted, por si quiere saberlo, prosiguió Matvei más alto, pues empezaba a enojarse él también. Es un apóstata y un hereje. Esos malditos demonios le han ocultado la luz verdadera. Sus oraciones no complacen a Dios. Arrepiéntase antes de que sea tarde. La muerte del pecador es algo atroz. Arrepiéntase, hermano. Jacob lo agarró por los hombros y lo sacó a rastras de detrás de la mesa. Matvei se puso aún más pálido y, asustado y turbado, empezó a farfullar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y mientras se resistía, tratando de quitarse de encima las manos de Jacob, le agarró sin querer el cuello de la camisa y se lo desgarró. Entonces a Aglaya le dio la impresión de que pretendía pegar a Jacob. Se le escapó un grito, cogió la botella del aceite de ayuno y, con todas sus fuerzas, golpeó a su odiado primo en toda la cabeza. Matvei se tambaleó y en un instante su rostro se tornó apacible, indiferente. Jacob, respirando con dificultad, excitado y encantado con el graznido que la botella, como si estuviera viva, había emitido al golpear la cabeza, no lo soltaba y varias veces, de eso se acordaba muy bien, le señaló a Aglaya la plancha con el dedo, y sólo cuando la sangre empezó a correr por sus manos y se oyó el sonoro llanto de Dashuka, y cuando la tabla de planchar cayó con estrépito y sobre ésta se derrumbó Matvei con todo su peso, Jacob dejó de sentir furia y comprendió lo que había sucedido. Así se pudra, potro de fábrica, exclamó con repulsión Aglaya, aún con la plancha en la mano. El pañuelo blanco, salpicado de sangre, se le resbaló hacia los hombros y los cabellos canosos se le desparramaron. Se lo ha ganado a pulso. Era todo terrible. Dashuka estaba sentada en el suelo, cerca del horno, con la madeja en las manos. Sollozaba y se inclinaba, diciendo con cada movimiento: ¡Ay! ¡Ay! Pero nada le resultaba tan terrible a Jacob como aquella patata hervida, manchada de sangre, que temía pisar, y había además otra cosa aún más terrible que lo oprimía como una pesadilla y que parecía lo más peligroso de todo, aunque él no pudo darse cuenta de ningún modo en los primeros instantes. Se trataba del cantinero Sergei Nikanorovich, que estaba parado en el umbral de la puerta con el ábaco en las manos, muy pálido, contemplando con horror lo que sucedía en la cocina.
Solo cuando se dio la vuelta y se dirigió rápidamente al zaguán y de ahí salió al exterior, Jacob comprendió quién era y fue tras él. Limpiándose las manos con la nieve sobre la marcha, iba reflexionando. Se acordó de que su peón le había pedido permiso para pasar la noche en su aldea y ya se había marchado hacía tiempo. La víspera habían degollado un cerdo y había unas enormes manchas de sangre en la nieve y en el trineo, y hasta uno de los lados del brocal del pozo estaba salpicado de sangre, de modo que, aunque toda su familia estuviese cubierta de sangre, eso no tenía por qué resultar sospechoso. Ocultar el asesinato podía ser una tortura, pero la posibilidad de que se presentara el gendarme de la estación, que silbaría y sonreiría con sorna, de que vinieran los campesinos y les ataran con fuerza las manos a Aglaya y a él y se los llevaran con aire triunfal al Bolots y de ahí a la ciudad, y de que por el camino todos los señalaran y dijeran contentos: «Se llevan a los santurrones». Eso sí que le parecía a Jacob una verdadera tortura y deseaba alargar el tiempo como fuera para sufrir esa vergüenza lo más tarde posible en el futuro. «Yo le puedo prestar 1000 rublos», dijo al alcanzar a Sergei Nikanórichi. «Si usted se lo cuenta a alguien, no va a sacar ningún provecho de eso. Y el hombre, de todos modos, no va a resucitar». Y, siguiendo con dificultad al cantinero, que no se dignaba a mirar atrás e intentaba apresurar el paso, continuó: «Hasta 1500 puedo darle». Se detuvo porque se sofocaba y Sergei Nikanórichi siguió adelante con la misma rapidez, temiendo probablemente que lo mataran a él también. Únicamente cuando ya hubo dejado atrás el paso a nivel y recorrido la mitad del trayecto entre el paso a nivel y la estación, volvió la vista un momento y avanzó con más lentitud. En la estación y a lo largo de la línea férrea brillaban ya las luces rojas y verdes. El viento se había calmado, pero aún caían copos de nieve y el camino se había vuelto blanco una vez más. Pero de pronto, al lado mismo de la estación, Sergei Nikanórichi se detuvo, reflexionó un instante y, con decisión, deshizo el camino. Estaba oscureciendo. «Que sean 1500, Jacob Ivanich», dijo en voz baja, temblando de la cabeza a los pies. «Acepto». 6. Jacob Ivanich tenía su dinero en un banco de la ciudad, invertido en una segunda hipoteca. En su casa apenas había lo justo para los gastos corrientes. Al entrar en la cocina, buscó a tientas la latita de fósforos y, mientras se consumía el azufre con la llama azulada, alcanzó a distinguir a Matvei, que yacía como antes en el suelo, cerca de la mesa, aunque ya estaba cubierto por una sábana blanca y solo se le veían las botas. Cantaba un grillo. Aglaya y Dashuka no estaban en las habitaciones. Ambas se encontraban en el salón de té, detrás del mostrador, devanando en silencio unas madejas. Jacob Ivanich, provisto de una lámpara, pasó a su habitación y sacó de debajo de la cama un cofrecillo donde guardaba el dinero para los gastos. Esta vez había juntado un total de 420 rublos en billetes pequeños, así como 35 rublos de plata. Los billetes tenían un olor desagradable, denso. Tras recoger el dinero en el gorro, Jacob Ivanich salió al patio, después atravesó el portón de entrada. Mientras andaba, miraba a los lados, pero no veía al cantinero. ¡Eh!, gritó Jacob. A la altura del paso a nivel, junto a la barrera, se destacó una figura oscura que, de forma indecisa, se dirigió a su encuentro. «¿Por qué ha seguido andando?», dijo Jacob, molesto, al reconocer al cantinero. «Aquí tiene. Falta un poco para 500. En casa no hay más». «Está bien.
Le estoy muy agradecido, farfulló Sergei Nikanórichi, tomando el dinero con ansiedad y metiéndoselo en el bolsillo. Todo él estaba temblando. Eso se advertía a pesar de la oscuridad. Y usted, Yako Ivanich, puede estar tranquilo. ¿Qué gano yo hablando? Por lo que a mí respecta, yo estuve en su casa, pero ya me había marchado. Como suele decirse, no tengo ni la menor idea de lo ocurrido. Y agregó con un suspiro: perra vida. Estuvieron un rato callados, sin mirarse el uno al otro. Así que usted, por una tontería, Dios sabe cómo, dijo temblando el cantinero. Yo estaba allí sentado, haciendo mis cuentas, y de pronto un ruido. Miro por la puerta y usted, por culpa del aceite de ayuno. ¿Dónde está ahora? Está allí, en la cocina. Tendría usted que trasladarlo a algún lugar. ¿Para qué esperar más? Jacob lo acompañó hasta la estación en silencio. Después regresó a su casa y enganchó un caballo para llevar a Matvei a Limarovo. Había decidido llevarlo al bosque de Limarovo y depositarlo en el camino, y después le diría a todo el mundo que Matvei se había ido a Vedeniapino y no había regresado, y la gente pensaría entonces que lo habían matado unos viandantes. Sabía que no iba a engañar a nadie con eso, pero moverse, hacer algo, afanarse, era menos angustioso que quedarse sentado esperando. Llamó a Dashuka y en su compañía trasladó a Matvei, y Aglaya se quedó recogiendo la cocina. Cuando Jacob y Dashuka estaban ya de vuelta, los retuvo la barrera del paso a nivel, que estaba bajada. Pasaba un tren de mercancías muy largo, tirado por dos locomotoras que jadeaban trabajosamente y echaban por la boca del fogón haces de fuego rojo. En el paso a nivel, a la vista de la estación, la locomotora delantera emitió un silbido penetrante. «Está silbando», dijo Dashuka. El tren pasó finalmente y el guarda, sin prisa, levantó la barrera. «¿Eres tú, Yako Ivanich?», dijo. «No te había reconocido, así que, como suele decirse, vas a ser rico». Después, al llegar a casa, tocaba dormir. Aglaya y Dashuka se acostaron juntas, tendidas en el salón de té, en el suelo, y Jacob se instaló en el mostrador. No rezaron ni prendieron lamparillas antes de acostarse. Ninguno de los tres pegó ojo en toda la noche, pero nadie dijo una sola palabra, y todo ese tiempo tuvieron la sensación de que arriba, en el piso vacío, había alguien moviéndose. A los 2 días llegaron de la ciudad el comisario de policía y el juez instructor e hicieron un registro, primero en la habitación de Matvei, después en toda la taberna. Interrogaron ante todo a Jacob, quien declaró que Matvei, el lunes por la tarde, había salido para Vedeniapino, donde tenía intención de ayunar, y que seguramente lo habrían matado por el camino los aserradores que estaban trabajando en la línea férrea. Y cuando el instructor le preguntó cómo explicaba que, habiendo sido hallado Matvei en el camino, su gorro estuviera en casa, ¿acaso se había marchado a Vedeniapino sin gorro? ¿Y por qué alrededor del cuerpo, en el camino, no habían encontrado ni una gota de sangre, teniendo como tenía la cabeza destrozada y la cara y el pecho negros de sangre? Jacob se turbó, se azoró y respondió: «No sabría decirle». Y ocurrió precisamente lo que tanto se había temido Jacob. Se presentó el gendarme y el agente se puso a fumar en el oratorio, y Aglaya se abalanzó sobre él con injurias y también insultó groseramente al comisario, y más tarde, cuando sacaron a Jacob y Aglaya por el patio, junto al portón se congregó una multitud de campesinos que decían:
Se llevan al santurrón. Y todos parecían tan contentos. En el curso de los interrogatorios, el gendarme hizo ver que a Matvei lo habían matado Jacob y Aglaya para no tener que compartir con él sus bienes, y que Matvei tenía su propio dinero, de modo que si no había aparecido en el registro, resultaba evidente que Jacob y Aglaya se habían apropiado de él. También interrogaron a Dashuka. Esta dijo que el tío Matvei y la tía Aglaya todos los días se insultaban y estaban a punto de llegar a las manos por culpa del dinero, y que su tío era rico, tanto que incluso le había regalado a cierta queridita suya 900 rublos. Dashuka se quedó sola en la taberna. Nadie venía ya a tomar té y vodka, y ella se pasaba las horas limpiando las habitaciones o tomando miel y rosquillas, pero a los pocos días interrogaron al guarda del paso a nivel, y este dijo que el lunes, ya tarde, había visto a Jacob volviendo con Dashuka de Limarovo. Detuvieron también a Dashuka, la llevaron a la ciudad y la metieron en la cárcel. Muy pronto, por las palabras de Aglaya, se supo que en el asesinato había estado presente Sergei Nikanorovich. Se efectuó un registro en su casa y se encontró dinero en un lugar poco corriente, en una bota de fieltro debajo de la estufa, y era todo dinero suelto. Había unos 300 billetes de 1 rublo. Él juraba que había ganado ese dinero con sus ventas y que llevaba más de 1 año sin ir por la taberna, pero hubo testigos que declararon que era pobre y que últimamente andaba muy necesitado de dinero y que iba a la taberna a diario a pedirle dinero prestado a Matvei, y el gendarme contó cómo, el día del asesinato, él mismo había ido 2 veces con el cantinero a la taberna para ayudarle a conseguir un préstamo. Alguien recordó sobre este particular que el lunes por la tarde Sergei Nikanorovich no había salido a atender a los pasajeros del tren mixto porque estaba en otro sitio, y también a él lo detuvieron y lo mandaron a la ciudad. A los 11 meses se celebró el juicio. Yako Ivanich había envejecido mucho, estaba más delgado y hablaba con un hilo de voz como un enfermo. Se sentía débil, digno de lástima, más bajo que el resto. Daba la sensación de que su alma, atormentada por los remordimientos y las fantasías, que ni siquiera en la cárcel la habían dejado en paz, había envejecido y adelgazado tanto como su cuerpo. Cuando salió a relucir el hecho de que no asistía a la iglesia, el presidente del tribunal le preguntó: ¿Es usted cismático? No sabría decirle, respondió. Ya no tenía ninguna fe, no sabía ni entendía nada, y sus creencias anteriores le resultaban ahora repulsivas y le parecían absurdas, primitivas. Aglaya no se resignaba de ninguna manera y seguía maldiciendo al difunto Matvei, culpándolo de todas sus desgracias. Sergei Nikanorovich, en lugar de patillas, se había dejado crecer la barba. En el juicio sudó y se puso colorado, y estaba claramente avergonzado de su blusón gris y de que lo sentaran en un banco al lado de unos simples campesinos. Trató torpemente de defenderse y, en su afán de demostrar que había estado más de 1 año sin ir por la taberna, se enzarzaba en discusiones con todos los testigos y el público se reía de él. Dashuka, en el tiempo que había estado en la cárcel, había engordado. En el juicio no entendía las preguntas que le hacían y lo único que dijo fue que, cuando mataron a su tío Matvei, ella se asustó mucho, pero que después ya todo le dio igual. Los 4 fueron declarados culpables de asesinato con fines de lucro. Yako Ivanich fue condenado a 20 años de trabajos forzados, Aglaya a 13 y medio, Sergei Nikanorovich a 10, Dashuka a 6. 7. En la rada de Due, en Sajalín, a la caída de la tarde, se detuvo un vapor extranjero y solicitó carbón. Le rogaron al capitán que esperase hasta la mañana siguiente, pero él no quería esperar ni 1 hora, pues alegaba que,
Si el tiempo se estropeaba por la noche, se arriesgaba a tener que partir sin carbón. En el estrecho de Tartaria, el tiempo puede cambiar abruptamente en apenas media hora, y en tales ocasiones las orillas de Sajalín se vuelven peligrosas, y en esos momentos estaba refrescando y ya había un considerable oleaje. Desde la prisión de Voyetbovsky, la más ingrata y severa de todas las cárceles de Sajalín, habían mandado a trabajar en las minas a una partida de reclusos. Tenían que cargar el carbón en las barcazas, remolcarlas después con una lancha de vapor hasta la borda del barco, que estaba situado a más de media versta de la orilla, y ahí debían acometer la descarga, un trabajo agotador cuando la barcaza golpeaba contra el barco y los hombres apenas se tenían en pie por culpa del mareo. Los convictos, recién levantados, soñolientos, iban por la orilla, tropezando en la oscuridad mientras resonaban sus grilletes. A su izquierda, apenas visible, estaba la alta y escarpada orilla, extremadamente sombría, y a su derecha se extendía una negrura continua, absoluta, donde el mar gemía, emitiendo un sonido sostenido, monótono. Ah, 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 ah. Y sólo cuando un vigilante encendía la pipa y al hacerlo iluminaba fugazmente al escolta con su fusil y a 2 o 3 reclusos cercanos de rostros rudos, o cuando se aproximaba con el farol al agua, se podían discernir las crestas blancas de las primeras olas. En esa partida se encontraba Yakov Ivanich, conocido en el presidio como el Escoba por sus largas barbas. Hacía ya tiempo que nadie se dirigía a él por el nombre y el patronímico y lo llamaban simplemente Yashka. Aquí estaba mal visto, ya que a los 3 meses de su llegada al penal, sintiendo una intensa e irresistible añoranza de su tierra, había sucumbido a la tentación y se había fugado. No habían tardado en atraparlo y lo condenaron a cadena perpetua, además de propinarle 40 latigazos. Con posterioridad, un par de veces más, habían vuelto a azotarlo como castigo por haber perdido su ropa de presidiario, a pesar de que en ambas ocasiones esa ropa se la habían robado. La añoranza de su tierra había empezado en el momento en que lo habían trasladado a Odessa, y el tren con los convictos se había detenido de noche en Progonnaya, y Yakov, pegado a la ventana, había intentado ver su querida casa y no había podido distinguir nada en las tinieblas. No tenía con quién hablar de su patria chica. A su hermana Aglaya la habían mandado a presidio, a algún lugar de Siberia, y no sabía dónde podía estar. Dashuka estaba en Sajalín, pero se la habían entregado a un colono para convivir con él en una aldea lejana. No había tenido noticias de ella, salvo una vez cuando otro colono que había ido a parar a la cárcel de Voyetbovsky le contó a Yakov que, al parecer, Dashuka tenía ya 3 hijos. Sergei Nikanorovich estaba sirviendo de criado en casa de un funcionario cerca de allí, en el mismo Due, pero no podía contar con verlo, pues le daba vergüenza tener relación con convictos de clase baja. La partida llegó a la mina y los hombres se situaron en el muelle. Decían que no iba a haber operación de carga porque el tiempo había empeorado y el barco, al parecer, se estaba preparando para partir. Se veían 3 luces, una de ellas se movía. Era la lancha de vapor que se había aproximado al barco y ahora, al parecer, volvía para comunicar si iban a tener trabajo o no. Temblando con el frío otoñal y la humedad marina, arropándose con su pelliza corta y destrozada, Yakov Ivanich miraba fijamente, sin parpadear, hacia donde se encontraba su tierra. Desde que había convivido en la cárcel con hombres que habían sido deportados desde todos los rincones del mundo, con rusos, holly, tártaros,
georgianos, chinos, chuhonsi, gitanos, hebreos, y desde que había prestado atención a sus conversaciones y había observado hasta la saciedad sus sufrimientos, había vuelto otra vez los ojos a Dios y le parecía que al fin había conocido la verdadera fe, esa que tanto había ansiado, que tanto tiempo había estado buscando sin conseguir dar con ella toda su familia, empezando por la abuela Avdotya. Ahora ya lo sabía todo y entendía dónde estaba Dios y cómo había que servirle, pero lo único que no lograba comprender era por qué la suerte de los hombres era tan diversa, por qué esa fe sencilla que otros recibían de Dios como un regalo, con la propia vida, le había salido a él tan cara, tanto que, por culpa de todos esos horrores y sufrimientos que, evidentemente, iban a seguir sin interrupción hasta su muerte, a él le temblaban como a un borracho las manos y las piernas. Escrutaba intensamente las tinieblas y a través de 1000 verstas de negrura le parecía ver su tierra, su provincia natal, su distrito, Progonnaya. Veía el atraso, el salvajismo, la insensibilidad y la indiferencia estúpida, cruel, bestial de los hombres que había dejado allí. La vista se le nubló con las lágrimas, pero aún seguía mirando a la lejanía, donde brillaban débilmente las pálidas luces del vapor, y el corazón se le encogía añorando su tierra, y sentía deseos de vivir, de volver a casa, de hablarles allí de su nueva fe, de salvar de la perdición aunque fuera a un solo hombre, y de vivir sin sufrimiento aunque fuera un solo día. Llegó la lancha y el guardián anunció a gritos que no habría carga. ¡Atrás!, ordenó. ¡Firmes! Oyeron como en el vapor recogían las cadenas del ancla. Se había levantado un viento fuerte, penetrante, y en algún lugar de la escarpada orilla crujían los árboles.